Tres máquinas, amigos, que comparten la misma plataforma en su motor, con estilo diferente, con diseño diferente, también con diferente precio. Acá tenemos esta moto Naked Sport, la CBI 190 2.0. Por este lado la NX 190, una moto con estilo Adventure, una moto que invita a viajar. Y la XR 190 2.0, una máquina que invita, amigos, a trochita, destapada, a caminos. Y seguramente habrá una persona por ahí en algún lugar que diga, ¿cuál me compro? ¿La XR 190 2.0, la NX 190 o la CB 190 R 2.0? Por tal motivo, lo invito para que se vea este video completo para que tome una decisión. Iniciemos con su tablero. Tableros totalmente digitales. Este con el de la CB son iguales. Este es diferente, pero tenemos una información que este lo tiene, allá no, y también viceversa. Tenemos indicador de revoluciones, velocímetro, odómetro, la hora, nivel de combustible, indicador de marchas, odómetro, trip A, trip B y voltaje de la batería, testigos de ABS, de check engine, direccionales, neutra, testigo de la pata abajo, testigo de luz alta. Además, se puede ajustar el nivel de brillo. Todo esto aplica para la CB 190 R 2.0. En la XR, a diferencia de la NX, en este no tenemos nivel de la batería o estado de la batería, pero sí tenemos algo muy interesante. Donde está la hora, encontramos consumo instantáneo o en tiempo real en kilómetros por litro y consumo promedio en kilómetros por litro. Estas dos cositas no están en estos tableros de estas dos motocicletas. Lo demás vemos indicador de marchas, nivel de combustible, indicador de revoluciones, la hora, odómetro, triparciales y testigos de funcionamiento. Y como recomendación, amigos, para este tablero yo le colocaría PPF. Acá en Pereira cuesta como 20.000 pesitos para que tengan como referencia. Con esto evitamos rayones. Y también se puede ajustar el nivel de brillo. En la India, esta máquina, la CB y la NX, ya cuentan con tablero TFT. En la XR encontramos en esta parte un puerto de carga USB tipo C y estas otras dos máquinas no lo tienen. En la CB y en la NX contamos con embrague antirrebote. En la Honda XR 190 no contamos con esa tecnología. Ahora pasemos a su kit de arrastre. Lo que menciona acá en la CB también aplica para la NX. Su cadena tipo O-ring con 132 eslabones. Su sprocket de 45 dientes y su piñón de salida es de 14 dientes. En la XR 190 L 2.0 también contamos con una cadena tipo O-ring, pero su sprocket y piñón de salida son de mayor tamaño. Su cadena con 128 eslabones de la marca Shoho, su sprocket con 48 dientes y su piñón de salida con 16 dientes. Ahora pasemos a su iluminación de estas tres máquinas. En estas dos completamente LED, en la CB y en la NX. A este lado luz de posición, esta parte superior sería la luz baja, en la parte inferior sería su luz alta, aplica para la CB igualmente. Además, en estas dos máquinas encontramos luces de parqueo o estacionarias. Atrás su stop en forma de X y su portaplaca o luz de placa, perdón, también es en LED. En la XR un faro parecido, no es el mismo. En este no tenemos luz de posición. Esta parte superior es su luz baja y en la parte inferior es su luz alta. Su stop convencional. Direccionales convencionales de resistencia no son en LED, pero si hablamos por temas de costo, esto es más barato que estas direccionales que son tipo LED. Aunque en México esta moto llegó con direccionales en LED. Sin embargo, en la XR 190, en el grupo de WhatsApp que tengo de XR 190 2.0, ya hay personas que a esto le han colocado luces LED. En la NX 190 y CBI 190 R 2.0 encontramos gato central y en la XR 190 no tenemos ese gato central. Otro detalle, amigos, en la NX y en la CB 190 tenemos sensor de soporte lateral con apagado de motor y en la XR 190 no cuenta con esa tecnología, amigos. En las tres máquinas contamos con sensor de vuelco que apaga el motor en caso de una caída.
Tipos de arranque. En la XR 190L 2.0 tenemos dos. Arranque eléctrico y su respaldo, que sería el encendido de patada o de pedal en caso de que falle la batería. En estas otras dos máquinas solamente contamos con arranque eléctrico y además un arranque de pedal. En esta moto o en esta moto, hoy no, eso no le queda bien. Funcional sí, pero por diseño quedaría, no sé, de chilla. Miremos sus comandos, también aplica para la CB190. Vemos el arranque eléctrico, estacionarias, corte de corriente. Al otro lado, claxon, direccionales, luz baja, luz alta y luz de paso o cortesía. En la XR, arranque eléctrico, no tenemos corte de corriente. Al otro lado vemos claxon, direccionales, luz baja, luz alta y no tenemos luz de paso. Ahora pasemos a sus frenos. En estas dos motocicletas, su disco de 276 milímetros, tenemos ABS, pinza de 2 pistones firmado por Nissin y línea de freno convencional. En la XR, un disco de menor tamaño, pero con su disco fónico del ABS más grande. El tamaño de su disco es de 240 milímetros, pinza también firmada por Nissin de 2 pistones y línea de freno convencional. En la NX o CB190 de 220 milímetros, con pinza de un solo pistón firmado por Nissin, no tenemos ABS, aunque en la India esta moto, la CB190 y la NX190, fueron actualizadas con ABS en la parte posterior. Y en la XR190L, el mismo tamaño de 220 milímetros, no tenemos ABS y pinza de un solo pistón firmado por Nissin con línea convencional. Ahora pasemos a sus llantas, amigos, y por ahí existe una teoría que el origen de la marca de las llantas es el origen de la motocicleta, ¿cierto o falso? Depende, sí o no. En estas dos máquinas están firmadas por la marca MRF de fabricación India. Son llantas montadas en rines de aleación de aluminio, no requieren cámara, son sello Matic. En la NX con un labrado mixto y en la CB190 un labrado más de asfalto. Sus medidas: 110 de ancho, perfil 70, RIN 17. Atrás tenemos una 140 de buen tamaño para su cilindrada, con un perfil 70, RIN 17. Aplica obviamente para la CB y la NX. En la XR, llantas montadas en rines de hierro, no son sello Matic, requieren cámara de la marca CST. Miremos su fabricación, por acá lo dice Made in China. En esta XR 190 tenemos una llanta más grande, de mayor tamaño, tenemos un RIN 19 y en las otras dos son RIN 17. Con este tipo de RIN nos da mayor ángulo de ataque para terrenos irregulares, para trochita o estapada, con un labrado más eficiente para terrenos irregulares comparada obviamente a la NX 190 y pues nada que ver con la CB 190. Sus medidas: 90 de ancho, perfil 90, RIN 19. Atrás 110 de ancho, perfil 90, RIN 17. Suspensiones. Es claro que en la XR 190L tenemos mayor recorrido en las suspensiones, ya que es una moto doble propósito y se requiere que tenga un buen recorrido en la parte delantera y en la parte de atrás para terrenos irregulares comparadas a estas dos motocicletas que son para asfalto. En estas dos máquinas tenemos barras invertidas de la marca japonesa, por acá lo dice Showa, de 37 milímetros y un recorrido de 117 milímetros. En la XR con barras de 31 milímetros, un recorrido de 160 milímetros. Esto se llama fuelles para su protección. Y en cuanto a su marca, se desconoce. El que lo sepa, por favor, en los comentarios. En la parte de atrás tenemos una monosuspensión, ancla al basculante, no tiene ajuste en precarga y su recorrido es de 147 milímetros. En la NX y en la CB190, atrás monosuspensión, ancla al basculante, ajustable en precarga para que sea más rígida o más blanda de acuerdo a las necesidades de cada persona, con un recorrido de 117 milímetros. Ahora pasemos a su peso con todos sus líquidos, de menor a mayor. En la XR 190L 2.0, 134 kilos. En la CB 190R 2.0, 141 kilos. En la NX 190, 146 kilos. Es la más pesada de las tres máquinas porque tiene mayor carenado, mayor volumen
de tapas, de cubiertas. Tenemos esta cúpula que es ideal para carretera para que el viento no pegue tan derecho o tan de frente al pecho. Capacidad de combustible en las tres máquinas 12 litros o 3,17 galones. Tipo de combustible de acuerdo a sus manuales. En la CB y en la NX es de 91 octanos o superior. Y en la XR, como lo dice esta calcomanía, 90 octanos o superior. Su consumo de combustible de estas tres máquinas, amigos, ronda en promedio los 150 kilómetros por galón. Es un promedio, puede ser más, puede ser menos, dependiendo del modo de conducción de cada persona, entre otros factores. Su tapa tipo avión con bisagra. En la XR 190 sin bisagra. Ahora pasemos a su altura del asiento, pero antes de subirme quiero decirles algo, amigos. En papel esta CB sería más bajita que la NX 190, pero tenemos una variante, es su asiento. En esta es mucho más ancho y hay mayor arco en las piernas y uno queda más alto que en esta NX 190, es más angosto, por tal motivo tenemos menos arco en las piernas y se nota más bajita esta que la otra. En la XR 190L ya es algo diferente, acá más delgaditico por su propósito. A altura del asiento en la Honda CB 190 2.0 es la más bajita de las tres, con 770 milímetros. Ya expliqué por qué no es tan bajita como parece. Así que a su posición de manejo, con un toquecito estirado hacia adelante, no es mucho, una posición digamos semi-erguida. Los pies, ahí llego en puntas. Mi estatura 1,62. La que le sigue, la NX con 810 milímetros. Y llego mejor en esta motocicleta que en la otra, llego menos en puntas porque el asiento es más delgado en esta que en la CB 190. Su posición que haya más erguida, los brazos no quedan tan estirados, queda una posición de manejo mucho más cómoda apenas para viajar en esta máquina, amigos, en la NX 190. Su rango de giro está dentro de lo normal en este tipo de motocicletas, bien sea en esta o en la CB 190, no es muy corto ni tampoco muy largo que digamos. Ahora sigamos con la XR 190 de 2.0, la más alta de las tres, si es más alta. Les recuerdo que yo mido 1,62, queda uno más recto en la posición, queda uno más erguido en esta máquina, está más cerca del manillar hacia nosotros, tiene muy buen rango de giro y eso es normal o característico en este tipo de motos doble propósito, queda uno más derechito, es que se nota por encima. Yo a esa moto que le colocaría un extensor de manillar, pues yo. Y si es la más liviana de las tres, ¿para qué? Muy liviana esta máquina. Garantía Honda Colombia, 24 meses o 30.000 kilómetros, lo primero que suceda. Colores, en la CB la encontramos en azul mate, negro mate y gris mate. En la NX 190, en rojo, negro, gris y azul. Y en la XR 190, en negro, rojo, beige y blanco. Amigos, antes de pasar a su motor, los invito, hombre, a que le den un like a este video, comente, comparta, que esto ayuda muchísimo a que el video llegue a más personas. Se suscribe, es gratis, activa la campana de notificaciones. Por acá me pegué con un calapié para que no se pierdan los próximos videos. Sus motores basados en la misma configuración. En estos dos tenemos cifra de potencia y torque iguales. En esta sí cambia un poco. Además les recuerdo que el kit de arrastre de esta motocicleta es diferente a estas dos motocicletas. Con una cilindrada de 184.4 centímetros cúbicos. Su diámetro por carrera en esas tres motos son iguales, alimentadas por inyección electrónica, enfriadas por aire, un solo árbol de leas en cabeza, dos válvulas, relación de compresión de cada una 9:5:1, transmisión mecánica de 5 velocidades, motores certificados Euro 3, capacidad para cambio de aceite 1000 mililitros, viscosidad recomendada para estas motocicletas 10W30. En estas máquinas no encontramos filtro de papel, tenemos es filtro centrífugo, el cual se debe limpiar cada cierto kilometraje de acuerdo a lo que diga su manual, junto con un tamiz o mallita que está en esta parte de acá. En estos tres motores encontramos contrabalanceador que reduce las vibraciones del motor. Su potencia y torque de la NX y CB 190, de acuerdo a la página de Honda Colombia, es de 16,4 caballos de potencia a 8.500 revoluciones y un torque de 15.5 Nm a 6.000 revoluciones. Y en la XR con menos potencia pero un poquitico más de torque encontramos
15.6 caballos a 8.000 revoluciones y un torque de 15.7 Nm a 6.000 revoluciones. En cuanto a su velocidad máxima, estas máquinas podrían llegar a los 130 por hora con mucha exigencia, con el motor ya muy forzado. En el grupo de WhatsApp, un amigo le sacó 128 por hora. Ojo, eso depende mucho del nivel del terreno, la postura del piloto, el peso que se lleve, incluido la altura sobre el nivel del mar. De las tres máquinas, la que se ve más grande, más imponente, por sus tapas, por su cúpula, Handsavers, es la NX 190. Esa moto se ve grandísima, amigos, por tantas tapas que tiene. Miren una vista superior de su tanque, es grandísimo, amigos. Vemos acá el de la CB y el de la XR 190. Me gusta que las marcas ofrezcan diferentes opciones con un mismo motor. Ejemplo, esta doble propósito, la XR 190 2.0, la NX 190, una moto con estilo Adventure, una moto para viajar, o esta Naked Sport, la CB 190R 2.0. En cuanto a su disponibilidad, acá le dejo el teléfono del asesor Wilmar, de acá de Honda Supermotos en la ciudad de Pereira, en la calle 19. Precio CB 190R 2.0 modelo 2026, 12.850.000 pesos con trámites incluidos a la fecha de publicación de este contenido. La que sigue, de menor a mayor en precio, NX 190, 14.500.000 pesos con trámites incluidos, modelo 2025. Esta moto es importada, la CB ensamblada. Y por solo 50.000 pesos más, esta XR 190L 2.0, 14.550.000 pesos, modelo 2025, también ensamblada acá en Colombia. Amigos, lo más importante es la decisión que usted toma, porque es su dinero, es su plata, y que usted quede contento con su compra, amigos. No siendo más, mi nombre es Oscar, por eso le toca una lista de reproducción solo de motos de la marca Honda. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't